Mi nombre es Erika Layton, voy a estarlos acompañando en estas 2 sesiones. Permítanme, vamos a compartir aquí entonces la pantalla. Antes de iniciar, tal vez me cuentan por el chat, si de pronto pudieran allí mencionarme si ya han trabajado antes con Stata, si es la primera vez que van a ver en funcionamiento Stata, y si de pronto nos cuentan un poquito sobre las facultades, tal vez las diferentes áreas que nos acompañan el día de hoy, para que pues podamos tener esto presente. Listo, por acá Robert nos está contando que sí, que ha usado antes la herramienta. Muy buen día, Catalina. Administración, no he tenido manejo de Stata, ok, perfecto. Administración, modalidad virtual, ok. Bueno, veamos por aquí. ¿Quién más nos cuenta? Igual, si quieren abrir el micrófono, lo que pasa es que no estoy muy acostumbrado a trabajar desde Teams, pero si desean abrir el micrófono, por mí también está perfecto. No hay problema alguno. Solo que tengo aquí como a la mano el chat, pero está perfecto si desean abrir su micrófono. Igual durante la sesión, si así lo quisieran, pues su participación a través de los micrófonos está perfecta. Bueno, entonces vamos por aquí, docente de la Facultad de Educación Física, ok, con SPSS, perfecto. También ideal, sí, si me mencionan si han trabajado también con otras herramientas para poder hacer como el paralelo de las diferentes alternativas que podríamos tener de pronto en Stata y pues que encontramos allí para trabajar desde diferentes opciones. Bien, perfecto. Entonces, vamos a partir de una idea general de lo que es Stata. Nuestro espacio estará dividido en 3 partes. La primera, un poco del trabajo con la interfaz, conocer la interfaz, movernos sobre los menús y las ventanas en Stata 18. La segunda parte va a estar dedicada sobre todo a las opciones de gestión de datos. Vamos a dirigirnos posteriormente a una sección desde la que podamos construir algunos elementos descriptivos y que nos permitan pues iniciar con un análisis inicial de los datos, un análisis introductorio de los datos y posterior a eso pues entonces trabajaremos con algunas opciones de gráficos y la realización pues de formatos para informes y pues el poder exportar esto digamos en formatos de alta calidad. Para esto pues entonces hablarles primero de qué es Stata, de para qué está pensado, qué necesidades nos permite cubrir y todo este asunto. Entonces, pues mencionarles, Stata en este momento se encuentra en su versión 18, es un software pensado de manera integral y transversal a la estadística. Entonces, vamos a encontrar herramientas de distinto índole dentro de esta interfaz. Es un software que se ha pensado de manera completa e integrada, es decir, que no es un software modular. De pronto, pues tener allí como algunos referentes, algunas herramientas, pues nosotros compramos como el software base y le vamos añadiendo como características. Entonces, lo que ha pensado Stata para el trabajo en general, pues está más de la mano con ser una herramienta que integre todo dentro de su interfaz. Adicionalmente, entonces pensando, por ejemplo, en lo que hacen los lenguajes de programación, se integra directamente con Python, algunas opciones de integración con Java también. Vamos a encontrar una comunidad en línea que nos permite pues descargar comandos con una característica puntual y es que los descargamos una única vez, no nos preocupamos por el tema de los cambios dentro de las versiones porque tiene un control de versiones integrado. Es un software que es multiplataforma,
y que todas esas herramientas y esos pues temas que se han incorporado dentro de lo que es Stata, se han pensado para atender, digamos, tres necesidades puntuales que se nos presentan cuando empezamos a trabajar con datos cuantitativos. Entonces, la primera, pues, es todo el tema de gestión de datos, todo el paso de limpieza, de actualización de información, de unificación de formatos, de la eliminación de datos atípicos, de la revisión de duplicados, todo este tipo de asuntos que nos permitan y que nos faciliten pues lograr una tabla de datos, digamos, adecuada para posteriormente proceder al análisis. Y esa es la segunda parte. Entonces vamos a encontrarnos con unas opciones de trabajo desde la parte estadística descriptiva. Vamos a encontrarnos también algunas opciones para el trabajo multivariado, vamos a encontrarnos algunas opciones para el trabajo inferencial, vamos a encontrarnos unos módulos puntuales para algunas áreas de conocimiento, entonces vamos a encontrar, por ejemplo, aplicaciones para la parte de epidemiología, de mercadeo, de evaluación desde política pública, vamos a encontrar un módulo dedicado al análisis de encuestas. Entonces, todo esto, digamos que pensado para esa segunda etapa que está relacionada con todo el tema del análisis. Y la tercera, digamos, la tercera tarea que nos permite resolver es el tema de la creación pues, de rutinas y de automatización de procesos, pensando siempre como que en todo lo que hemos analizado lo podamos exportar en formatos de excelente calidad. Entonces vamos a encontrarnos, por ejemplo, con la creación de documentos, vamos a encontrarnos, por ejemplo, con algunas alternativas, por ejemplo, para visualización de gráficos, personalización de información en términos de estos resultados y cuestiones similares. Entonces, por este lado es lo que vamos a poder, digamos, como encontrar en esa interfaz. Les decía que está en este momento en su versión número 18, está disponible en 3 ediciones. Las ediciones entre sí no cambian en temas de los procedimientos, cambian en temas de la cantidad de observaciones que podemos trabajar. Y esto pues nos da paso para, digamos, contarles que Stata pues es un software que se ha pensado para trabajar con pequeños volúmenes de datos, pero también con billones de observaciones. Entonces, para que podamos atender también necesidades, por ejemplo, que van de la mano con ciencia de datos, que podamos trabajar, por ejemplo, con opciones relacionadas con, pues nos permite como la posibilidad de hacer también integraciones con algunos lenguajes de programación. Esto es muy importante que lo tengamos presente, pues porque Stata no es un lenguaje de programación, es un software estadístico, es decir, que las opciones que nos permite trabajar ya se han incorporado dentro de la herramienta para que lo podamos desarrollar fácilmente. Esto pues todo apoyado en una amplia documentación que pues está pensada para que el usuario pueda llevar, digamos, una transición amable dentro de los distintos procesos. ¿Listo? Entonces, lo primero, lo que les decía, es un software completo e integrado. Esta es la primera característica que es importante que tengamos presente, es decir, todos los procedimientos en un mismo lugar. Vamos a encontrar desde opciones, como les decía, para la parte de estadísticas básicas, la incorporación, por ejemplo, de herramientas que nos permitan comprender como el comportamiento alrededor de medidas de tendencia central, el buen comportamiento de los datos alrededor de las mismas, la identificación de problemas potenciales que puedan tener nuestra tabla de datos, las opciones de gestión de datos, llegando como, digamos, a un punto en el que podemos también decirle a la herramienta, mire, mi conjunto de datos está, no sé, entendido como una serie de tiempo o entendido como unos datos panel, y en ambos casos pues vamos a poder configurar la información cuando así pues se requiera. Entonces, esa es la primera cuestión a tener presente. La segunda es que ha sido, digamos, pensado como una herramienta transversal a la estadística, de modo que pues de alguna forma, digamos que ese hilo conductor que nos va a permitir trabajar con
Stata es justamente ese tema, ¿no? Que sea transversal, es decir, que tengamos aplicaciones para las distintas áreas de conocimiento. Por eso mi pregunta hace un ratito de las diferentes áreas que nos acompañaban en esta sesión. Entonces, pues en ese sentido está al servicio de todas las áreas y hay una cuestión pues que, digamos, hace muy interesante el trabajo con las versiones no tan recientes, incluso desde las versiones, no sé, 13, 14, ya Stata pues tiene incorporadas opciones de trabajo con los menús, tal vez antes, no estoy tan segura, pero digamos que una cuestión interesante allí es que por lo general pues se tiene tal vez una idea de que Stata es código y pues en realidad no es así. Muchas de las opciones, las ventanas están incorporadas para que podamos trabajar con los menús. Una de las intenciones y uno de los objetivos en esta sesión de capacitación es que nos podamos mover de forma sencilla por la herramienta, aprovechando pues las potencialidades. Por supuesto, Stata tiene un lenguaje propio de programación, que es el lenguaje Mata, que funciona a través de programación iterativa. También, como les dije hace un rato, se integra con Python, pero son también alternativas, ¿no? Entonces es importante que tengamos presente que está su interfaz pensada en la usabilidad y la eficiencia de los procesos. De modo que si pues soy un usuario que me estoy acercando por primera vez a Stata, entonces pueda trabajar sin mayores inconvenientes dentro de la interfaz y que pueda hacer un recorrido muy amable, pero también si ya llevo pues tal vez un tiempo trabajando con la herramienta y me sé los comandos, pues que lo pueda trabajar con los comandos, sin digamos tener allí mayores problemas con relación a esta parte. ¿Listo? Entonces aquí vale la pena mencionarles algunas ventajas, algunos recursos y algunas herramientas con las que nos vamos a encontrar dentro de Stata. Entonces lo primero pues se los alcancé a mencionar hace un ratito y es la documentación. Entonces todos los procedimientos que están relacionados en la interfaz van a contar con un menú de ayuda. Ese menú de ayuda puede estar alojado desde la creación de los documentos de Stata o puede estar alojado desde la comunidad que les mencionaba hace un ratito. Entonces están los recursos en PDF. Esos recursos en PDF tienen que mínimo tener 3 secciones. La sección de la descripción de para qué nos funciona ese procedimiento o ese módulo o el proceso que estamos consultando dentro de las ventanas. La segunda es la estructura de sintaxis y las opciones. Y la tercera, pues es un ejemplo asociado dentro de la información. Entonces, por eso también surgen los ejemplos de apoyo. Ahí Stata cuenta con una editorial propia, que es el Stata Press, y una revista, que es el Stata Journal. Adicionalmente, pues vamos a encontrar diferentes publicaciones dentro de las bases de datos de consulta con relación pues a Stata y los documentos que se han escrito con esta parte. Y siempre pues vamos a poder generar guías de trabajo. Entonces ese es otro recurso que podremos aprovechar. Vamos a encontrar también una serie de videos que pues están a disposición en español de el contenido pues que hemos desarrollado desde hace pues un tiempo para que las personas puedan consultar en diferentes temáticas esa información. La segunda característica, y pues dentro de estas opciones que les mencionaba de los recursos, es la parte de exportación y publicación. Pues definitivamente nosotros cuando trabajamos con los datos, hacemos esos 3 tipos de tareas que les mencionaba hace un rato, al final pues pueden salir papers, pueden salir documentos, pueden salir algún archivo que quisiéramos compartirlo o incluso el desarrollo de una sesión de clase. Y en ese sentido, pues entonces, pues vamos a querer compartir, digamos, la información. Entonces, todos los resultados que obtengamos a través de tablas y de gráficos los vamos a poder exportar en formatos de presentación que sean adaptables a distintos tipos de revistas indexadas, por ejemplo. Eso nos va a reducir el tiempo adicional que tendríamos que invertir en los ajustes, digamos, por fuera de la herramienta. Entonces, una cuestión que vamos a trabajar también con los gráficos va a ser la opción de gráficos vectorizados, que podamos llevarnos un gráfico y que mantenga su calidad
sin importar si lo reduzco en su tamaño o si lo amplío en su tamaño. En cualquiera de los dos casos, el formato de calidad se debe mantener. Vamos a encontrar también algunas opciones de exportación con respecto a las tablas. Entonces, no sé si me cuentan ahí también por el chat o de nuevo, si quieren abrir el micrófono, para mí está perfecto. Si, por ejemplo, han trabajado con documentos en LaTeX, documentos en Overleaf, si están trabajando de pronto con algún documento en Word o algún archivo en Excel que quisieran, digamos, ir resumiendo, también nos permite hacer esto, particularmente la versión 17, que salió al mercado hace unos 4 años tal vez, no mentiras, como 3 años y 9 meses, tuvo una modificación importante que fue la colección de tablas. Entonces eso nos permite pues hacer algunas asociaciones de formatos donde podamos personalizar nuestras tablas, que definamos cuál es el estilo que quisiéramos darles y al final pues las podemos exportar en diferentes tipos de archivos, en HTML, en Word, en Excel, en PDF, en LaTeX, bueno, y vamos a tener ahí como diferentes posibilidades. Y para la versión 18 se lanzó un complemento de esta sección de las tablas que lleva por título D-Table, que son todas las colecciones de tablas descriptivas. Entonces también tienen ese mismo formato de personalización, pensando de nuevo en que sea muy sencillo su exportación y el trabajo con las mismas. ¿Listo? La siguiente pues es la compatibilidad. Les decía hace un rato, es un software multiplataforma, es decir, que funciona en Windows, en Linux y en Mac. No hay que hacer alguna transformación de archivos, su interfaz es muy similar en los tres. Entre Mac y Windows vamos a ver algunas diferencias en términos de los iconos, de la iconografía, perdón, pero pues son simplemente detalles de visualización con respecto a esto. No vamos a necesitar transformar archivos para pasar de una plataforma a otra. Adicionalmente nos vamos a encontrar con un control de versiones integrado, lo que nos permite pues es que si tenemos comandos o códigos que hayamos desarrollado en la versión 12, en la versión 13, si lo corremos en la versión 18, que es la versión actual, pues nos funcione sin problemas. Adicionalmente, pues dentro de esas modificaciones y dentro de esos controles de versiones que se han venido integrando, pues aparece para abril de este año la versión Stata Now, que lo que busca es mantener actualizado todo el tiempo el software y allí pues se van descargando algunas actualizaciones, algunas modificaciones que se van dando durante todo el espacio en que está disponible esa versión, la versión Stata Now. Y pues bueno, entonces allí vamos a tener presente, bueno, aquí hay un tema de los portales, pero esto tal vez lo menciono más adelante. Y me voy a mover aquí sobre la sección de novedades. Entonces, les he ido contando algunas de las novedades de la versión 18. Sin embargo, no son las únicas. Particularmente se hicieron muchos ajustes a las opciones de funcionalidades y mejoras con respecto a los resúmenes, con respecto a las exportaciones, con respecto a las copias de seguridad, pero también se lanzaron nuevos procedimientos. Entonces, les decía tal vez hace unos 12 minutos, 13 minutos, que es transversal a la estadística. Y entonces, como es transversal a la estadística, pues tiene que responder a las diferentes necesidades también que se van poniendo en boga, pues a medida que se va trabajando con diferentes procesos. Entonces, el tema de la estadística bayesiana, pues es un tema puntual que ha tenido muchísimo auge tal vez en los últimos 4 años y sin decir pues que no existía antes la estadística bayesiana, sino que pues ha tomado bastante relevancia. En ese sentido, pues entonces nos vamos a encontrar con que nos permite trabajar con la parte de estadística bayesiana, nos permite trabajar con algunas opciones de diferencias en diferencias, nos va a permitir trabajar con algunas opciones para regresión lazo, para modelos Cox, vamos a poder trabajar, por ejemplo, proyecciones locales para funciones de impulso-respuesta, vamos a poder trabajar con diversas opciones para
variables instrumentales. Entonces vamos a tener presente también que se han incluido algunas opciones para la parte de series de tiempo. Nos vamos a encontrar con algunas opciones, por ejemplo, de diseños secuenciales para evaluar pues tratamientos. Una cuestión también que ha tomado muchísima fuerza pues es todo el tema de el análisis causal. Entonces también se han incluido algunas opciones allí asociadas. Y dentro de las tal vez características sobre las que nos vamos a centrar, pues aparecen aquí algunas cuestiones. La parte de las variables alias para poder conectar diferentes conjuntos de datos. Vamos a encontrarnos algunas mejoras y subconjuntos dentro de lo que en Stata se han denominado los marcos de datos, que pues van a ser las posibilidades para administrar diferentes tablas dentro de una misma sesión, pero más adelante les contaré un poquito más al detalle sobre esto. Si de pronto quisieran ver algunas características que pues nos falten aquí en esta tabla o algo por el estilo, pueden explorarlo directamente en la página web. Hay un espacio dedicado justamente a las novedades donde hay pequeños videos y descripciones con cada una de estas características que se han incluido en esta versión. Entonces lo pueden consultar allí. Si tal vez tienen alguna inquietud, podemos también conversarlo y revisar, pues si alguna duda surge con respecto a esto. Entonces, una cuestión aquí importante, pues les decía hace un ratito, vamos a trabajar desde la transversalidad de lo que es la estadística, facilitando 3 características puntuales. La revisión y la organización de los datos, que va de la mano con la primera característica que les mencionaba con respecto a la parte de gestión de datos. La conversación entre las distintas disciplinas, que va, digamos, de la mano con la transversalidad. Y la aplicación y el aprovechamiento de la información en relación a el poder trabajar con pues la información sin mayor inconveniente, y lo que tenemos allí pues es un tema de poder aprovechar los datos desde los análisis que realizamos y las funciones de exportación con las que vamos a contar allí. Entonces, vamos a considerar pues aquí algunas temáticas. Vamos a tomar una tabla de datos a la que le vamos a aplicar algunos procedimientos. Vamos a trabajar con las opciones de gestión de datos, y esto pues lo vamos a trabajar desde 2 archivos puntuales. Un archivo que va a estar en Excel y un archivo que vamos a considerar desde lo que en Stata se va a denominar un archivo .do. El archivo .do pues va a corresponder a una rutina de lo que hemos realizado durante la sesión. Bien, entonces voy a compartirles el enlace para que lo puedan descargar. Listo, creo que ya ahí están empezando a ingresar. Perfecto. Listo. Entonces, esta tabla de datos está en un formato Excel, lo que les decía. Les voy a pedir que la descarguen, la dejen en un espacio donde sea de fácil recordación y que no le vayan a añadir espacios al nombre. ¿Sí? Esto es importante, que no vayan a añadir espacios al nombre. Por eso ustedes ven que tiene como guiones al piso en el nombre, para que no le vayan a añadir ninguna modificación allí. ¿Listo? Entonces, pues simplemente la descargamos ahí como un formato Excel y pues vamos a tener esta tablita de acá. ¿Listo? Entonces vamos a abrir aquí Stata. Antes de pasarme aquí a la ventana de Stata, cuéntenme por favor si lo pudieron descargar, si pues tuvieron la oportunidad de hacer la instalación, si tienen de pronto alguna duda con respecto a esta parte, que me lo puedan mencionar, o con respecto a lo que veníamos conversando hace un momentito. Por aquí Vanessa les está dejando el enlace del portal. Perdón, voy a abrirlo aquí para que pueda mostrarles muy rápidamente esta parte. Ahí ya, entonces este es el portal de la universidad. En este espacio, pues simplemente nos vamos a dirigir a la sección de indica tu área. Aquí pues, entonces aquí pues simplemente seleccionan la seccional a la que pertenece.
Importante que por favor ingresen con su correo electrónico institucional y pues aquí la contraseña no es la del correo, eso también es importante que lo tengan presente. Si es la primera vez que ingresan al portal, entonces por favor diríjanse a la opción registrarme. Aquí pues llenan sus datos, facultad o área, nuevamente pues lo que les decía, la dependencia o la seccional pues a la que pertenecen. Voy a poner aquí por ejemplo un minuto virtual y el tipo de usuario. Entonces estudiante, docente o administrativo, seleccionan ahí la opción, aceptan las políticas de tratamiento de datos y las quisieran revisar, pues dan clic allí y dan clic en registrarme. Esto pues hará que a su correo llegue una información que dice algo así como bienvenido al portal interactivo para la universidad, perdón, para la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Ahí aparece un loguito justo en la parte inferior y les aparece una sección que dice contraseña. Entonces, el nombre de usuario siempre va a ser su correo electrónico con el dominio institucional y la contraseña les llega ahí en ese vínculo que les menciono. Suele demorarse entre 1 y 3 minutos para que lo puedan revisar. Si por algún motivo no llega esta contraseña, entonces dan clic en olvidaste tu contraseña, ahí pues verifican que su correo electrónico esté bien escrito y dan clic en recuperar. A su correo va a llegar un enlace que dice recuperación de contraseña portal interactivo, dan clic allí y ahí pueden modificar la información. Entonces, de nuevo, no es la contraseña del correo electrónico, sino la contraseña que queda vinculada al portal. ¿Listo? Entonces, ya ahí cuando ingresan, van a encontrarse con las diferentes herramientas que tienen disponibles para la descarga. Dan clic ahí en ver más, aceptan aquí las condiciones del material y dan clic en descargar. Entonces, cuando dan clic en descargar, aparece esta pequeña ventana de la información de recepción y si se dirigen a su correo van a recibir 3 archivos, la licencia, el instalador y la guía de instalación, ¿listo? Para que puedan trabajar ya con la licencia y que no tengan algún inconveniente con esto. Bien. Entonces, cuando descargan la licencia, van a tener una interfaz similar a la que en este momento tengo en pantalla. Pues lo que va a cambiar es aquí la información de la licencia, ¿no? Entonces, permítanme si encuentro la configuración aquí de los grafiquitos, pero parece que no. Bueno, por acá Vanessa les está escribiendo que si requieren algún tema de apoyo con respecto a la licencia o a la descarga, por favor le escriban ahí al correo. Ahí les están, pues, como respondiendo algunas preguntas por el chat. Entonces, bueno, traté de hacer aquí uso de algunos apuntadores, pero no sé si no los encuentro en Teams o no los tiene, pero básicamente lo que vamos a poder recorrer dentro de la interfaz está dividido en ventanas. Entonces, en la parte central, donde están viendo en este momento el texto, van a encontrarse con las opciones pues de trabajo con todos los resultados. Entonces, allí va a ser la ventana de resultados. Vamos a tener una ventana de historial, que es justamente la que estoy señalando en este momento con el cursor, y allí va a aparecer, pues entonces, cada una de las tareas que vayamos ejecutando, bien sea por la parte de los menús en la parte superior o por la sección de comandos en la parte inferior. ¿Listo? Vamos a encontrarnos una sección de variables y la sección de variables nos va a contar rápidamente el nombre y las etiquetas de nuestro conjunto de datos. Y justo en la parte inferior de las variables vamos a encontrar las propiedades del conjunto de datos. Entonces,
Adicional al nombre y a la etiqueta que ya aparecen en la parte superior, vamos a encontrar el tipo, el formato de la información, si tiene etiquetas de valor, si hemos añadido algunas notas, todo lo que vayamos trabajando con respecto a nuestro conjunto va a aparecer allí relacionado. El número de variables, el número de observaciones, el tamaño que está ocupando, el espacio en memoria, todo este tema pues va a aparecernos justamente en este caso. Entonces, les decía que otra cosa va a cambiar con respecto a la interfaz. Bueno, aquí ya Vanessa les respondió. Listo. Vamos a encontrarnos en la parte superior una cintilla de opciones que va a estar relacionada con la interactividad de la información. ¿Listo? Entonces, en el menú archivo, algunas cosas importantes a tener en cuenta. Los conjuntos de marcos de datos, que ya, de nuevo, entonces, tal vez si lo pensáramos de la siguiente manera, es mucho más sencillo pensar que es un conjunto de marco de datos. Entonces, si pensáramos en Stata como un maletín, como un morral, vamos a poder pensar en que pues, hay distintos bolsillos. En cada uno de los bolsillos, nosotros podemos cargar diferentes cuestiones. Entonces, en uno pueden haber lapiceros, en el otro puede estar, no sé, una tablet, un laptop, puede estar, no sé, una agenda. Entonces, en cada espacio hay diferentes cosas. Lo mismo sucede con Stata. Si lo pensamos como un maletín, entonces vamos a tener diferentes bolsillos para cargar distintos conjuntos de datos y en cada uno de ellos vamos a poder aplicar herramientas diferentes. Entonces, lo que estamos pidiéndole a Stata es que nos abra la posibilidad de cargar muchas tablas de datos dentro de una misma sesión. Es básicamente eso. De allí, entonces, nos vamos a encontrar con el directorio de trabajo. Este es muy importante porque básicamente lo que sucede es que cuando nosotros estamos trabajando en el análisis de alguna tabla de datos, pues por lo general definimos un espacio en el que vamos guardando cada una de las tareas, ¿cierto? Puede ser un archivo en PDF, puede ser un archivo en Excel, puede ser un Word, estamos escribiendo algún documento, si estamos llevando pues alguna clase, o si tenemos en el semestre 5 o 6 clases, pues por lo general tenemos todo registrado en una misma carpeta. Y dentro de esa carpeta, pues ponemos las guías, los parciales que les vamos a aplicar a los estudiantes. Entonces, en cada uno de estos espacios, pues está esa información allí alojada, ¿no? Entonces, pues es ese directorio de trabajo, es esa carpeta en donde siempre vamos a guardar las cosas. Entonces, lo primero es el directorio de trabajo. Una segunda cosa es la bitácora, los archivos log. Estos van a estar relacionados, entonces la primera dijimos está relacionada con la carpeta en la que guardamos todos los archivos y todo lo que vamos trabajando. Los archivos log van a estar relacionados con los resultados. Es una bitácora. Entonces lo que va a estar grabando, y esto es importante, es una grabación de la ventana central, la ventana de resultados que les acabo de mencionar, esta de acá. Luego viene, ¿qué es lo que podemos traer a Stata? Entonces, ¿qué podemos importar? Hojas de cálculo en Excel. Vamos a poder importar hojas de texto, perdón, datos de texto delimitados con, no sé, con opciones, por ejemplo, de CSV o cuestiones similares. Vamos a poder, por aquí nos mencionaban hace un ratito que trabajaban con otros software, perdón, estadísticos. Entonces, particularmente vamos a encontrar la conexión directa con datos que provengan de SPSS o de SAS y los vamos a importar sin problema con las modificaciones que ya se hayan realizado allí. Vamos a poder hacer conexiones con fuentes de datos externas. Entonces, por ejemplo, quienes mencionaban por allí que trabajaban con R, con Python, hay opciones que generalmente se traen desde fuentes externas a través de ODBC o de MySQL o de algún SQL donde estemos estableciendo alguna consulta, entonces lo vamos a poder cargar también. Vamos a poder hacer conexiones con dos fuentes de datos externas, los datos económicos de la Reserva Federal y la base de datos de Haber Analytics, y pues vamos a poder consultar la información allí directamente. Y por supuesto, pues entonces vamos a poder cargar archivos que comprendan información espacial, algo así como los archivos que nos permiten revisar ARGIS o QGIS a través de formatos DBF o formatos SHP, junto con un módulo completo de la creación de modelos espaciales autorregresivos. ¿Y qué es lo que podemos llevarnos de Stata? Entonces podemos llevarnos las hojas de cálculo, ¿sí?
los datos directamente o los resultados. Entonces, la hoja de resultados, la hoja de lo que vamos grabando también, la podemos exportar o podemos exportar el conjunto de datos que hemos modificado. Y pues las otras alternativas que ya les había mencionado hace un momento. Y aquí me voy a saltar intencionalmente el ejemplo de conjuntos de datos y ya les cuento por qué. En el menú de edición, pues simplemente la configuración general de copiar, seleccionar, pegar, buscar, cosas por el estilo. Pero al final vamos a encontrarnos también con una sección de preferencias. Aquí pues es importante que lo tengan presente si quisieran hacer alguna modificación o si la interfaz les quedó en un idioma que no era pues el que querían, entonces lo pueden modificar desde allí. Simplemente pues recordar que cuando hagan la modificación cierran la ventana y la vuelven a abrir para que se ejecute con los cambios. El menú de datos, que es el que va a estar relacionado con con toda la parte de gestión de información. Entonces vamos a encontrarnos, por ejemplo, las opciones de escribir, de realizar sumarios, de crear y transformar variables, de combinar tablas de datos, de añadirle, por ejemplo, firmas a la información, si quieren hacerle algún seguimiento a alguna tabla, cosas por el estilo. Todo esto lo pueden encontrar directamente acá. Mejor dicho, todo lo que tiene que ver con la transformación de los datos y básicamente tomar ese esqueletico, ponerle digamos, el movimiento a esos datos, está allí relacionado. Dentro de la sección estadísticas, pues vamos a encontrarnos con todos los procedimientos que les mencionaba hace un rato, ¿no? Entonces, todas las aplicaciones para los distintos conjuntos de datos. Va a estar organizado de una forma puntual y se van a poder mover en cualquiera de las ventanas con esta misma estructura. Siempre vamos a ir de lo más general a lo más particular. Por eso, si se dan cuenta, lo primero que aparece en el menú estadísticas son los sumarios, las tablas y los tests, que es, digamos, que lo que le podemos aplicar casi que a cualquier conjunto de datos, una parte descriptiva, que va a ser el suministro justamente para poder trabajar posteriormente con cualquier pues, procedimiento, ¿no? Que sepamos qué es lo que está pasando con nuestros datos para ahí sí definir cuál es el proceso que queremos aplicarle para trabajar. ¿Listo? Entonces, por eso, si se dan cuenta, cuando nos vamos desplazando cada vez más en el menú, pues vamos a encontrarnos con que pues se hace más puntual alguna aplicación. Una sección de otros, entonces, por ejemplo, en la que vamos a encontrar algunas opciones para el manejo de restricciones, para el trabajo con modelos anidados, con especificación de variables de factores, algunas cuestiones, por ejemplo, para control de calidad, que pueden trabajar desde allí. Entonces, esto por este lado, si ustedes se dan cuenta, en cualquiera de los menús sucede lo que les estaba contando hace un momentito. Entonces, regresémonos, por ejemplo, a la parte de series de tiempo. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos cuando vamos a trabajar con las series de tiempo? Pues especificar qué tipo de estructura va a tener mi serie de tiempo, si es mensual, si es anual, si es trimestral, todo este tema. Posterior a eso, entonces sí podemos definir qué le queremos aplicar. Entonces, los modelos ARIMA y ARMAX van apareciendo posterior a esto. Y si se dan cuenta, entonces, cuando vamos a trabajar con esta información, entonces, pues al final podemos hacer o proyecciones, o podemos hacer, bueno, proyecciones o pronósticos, o podemos hacer, por ejemplo, algún test para verificar, por ejemplo, raíces unitarias o, no sé, test de ruido blanco. Entonces, en cada uno de esos casos, pues tenemos aquí la posibilidad de la parte analítica. Y les decía, siempre vamos a acompañar esto pues con una parte gráfica. Entonces vamos a encontrar la sección de los gráficos. Y esto me da paso para regresarme al menú que les dije me iba a saltar. Entonces el menú de gráficos va a estar organizado de la misma forma. Lo primero que vamos a encontrar son todas las generalidades. Entonces gráficos de doble entrada, gráficos de barra, punto, torta. Después viene entonces el comportamiento y la distribución de los datos. Entonces nos aparece el histograma y el gráfico de cajas. Allí podríamos encontrarnos, por ejemplo, los gráficos de violín también para acompañar esta parte de los análisis. Vamos a encontrarnos con técnicas de suavizado y estimación de las densidades. Vamos a encontrarnos, por ejemplo, no sé, análisis de sensibilidad, entonces el análisis ROC para las características de la información, desde la parte no paramétrica, desde la parte paramétrica, y los gráficos pues así asociados a la sensibilidad y especificidad.
unos esquemas que nos permitan, por ejemplo, hacer el manejo de la información, o crear gráficos combinados con lo que vamos creando de los suministros. Una sección de usuario, pues para ventanas adicionales, y la sección de ventanas. Si por algún motivo se les llega a cerrar alguna de las ventanas de las que les he hablado, entonces la ventana, recordemos aquí rápidamente, la ventana del historial, la ventana de comandos, que es la que está aquí en la parte inferior, la ventana de variables y la ventana de propiedades. Todas estas ventanas, si ustedes se paran sobre alguna de ellas y sostienen el clic izquierdo y lo mueven, si lo desplazan hacia alguna parte, se activan estas pestañitas que ustedes están viendo al centro y a los laterales. Esto es para cambiar simplemente la organización de las ventanas y que lo puedan ver en algún formato pues ya específico que ustedes necesiten para organizar su ventana particularmente. El menú de ayuda, y esto me lleva entonces a los ejemplos de conjuntos que les dije, ya les iba a contar un poco más sobre ellos. Entonces, la documentación en formato PDF, permítanme, la vamos a abrir, listo, está organizada de la misma forma y pues digamos que siguiendo ese camino que les acabo de contar de las distintas ventanas. Y entonces lo que vamos a poder revisar aquí, pues es cada una de esas herramientas que está allí asociada de acuerdo pues a la temática que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo primero que vamos a hacer nosotros es el tema del manejo de los datos y la gestión de la información. Entonces, acá hay una herramienta con la que nosotros vamos a trabajar que es el Codebook. Entonces, vamos a encontrarnos que como mínimo deben tener las tres cosas que les dije. La descripción, la sintaxis y la información de las opciones y los ejemplos. Entonces, siempre en la sección de ejemplos nos redirige a un conjunto de datos. Fíjense que ahí está el conjunto de datos. Entonces, puede ser un ejemplo de conjunto de datos que esté aquí relacionado. Vamos a abrirlos, que están acá. Estos de acá, estos ya vienen, digamos, preinstalados por defecto. O puede ser un ejemplo que esté relacionado en algún documento de el Stata Journal o de la editorial. ¿Sí? Entonces, en cualquiera de los dos casos lo vamos a poder trabajar sin problema. Siempre nos va a dejar allí la ruta registrada y lo vamos a poder consultar. En este mismo menú vamos a encontrar la lista de temas de ayuda que va a estar organizado nuevamente bajo esa misma estructura de menú que les contaba. Y también van a encontrarse con las funciones aportadas por la comunidad. Entonces, no solo van a contar con las herramientas que están allí instaladas, sino que también pueden descargar otras alternativas. Estas están organizadas bajo un orden alfabético y en cada una de ellas al frente va a contarles para qué sirve cada una de esas opciones. La instalación de estas es realmente muy rápida, se tardan entre 5 y 10 segundos en descargar y funcionan ya posteriormente sin tener que volver a descargarlas, sin tener que volver a instalarlas, sino que simplemente se llama pues a la tarea para que la sintaxis funcione correctamente. ¿Listo? Cuéntenme por favor si hasta ahí tienen alguna inquietud, algún comentario, si hay alguna cuestión que quisieran que revisemos. ¿Listo? Perfecto, bueno. Entonces, voy por acá a cargar un conjunto de datos para empezar a trabajar. Entonces, les decía, lo primero que vamos a hacer, ustedes acaban de descargar un archivo, entonces ese archivo lo van a guardar en una carpeta que para ustedes sea de fácil acceso, de fácil recordación, y van a denominar ese su directorio de trabajo. Entonces, vamos a dirigirnos a cambiar directorio de trabajo. En mi caso, pues va a ser la carpeta de capacitación. Ahí, entonces, voy a trabajar dentro de esta carpeta y voy a dar clic en aceptar. Listo. Entonces, yo quiero guardar todos los resultados de lo que hacemos durante la sesión. Entonces, voy a dirigirme a la opción archivo y en la opción archivo voy a activar la grabación. Entonces, archivo log para guardar salida, doy clic en comenzar y verifico pues que quede en mi carpeta. ¿Listo? A ver. Me está apareciendo aquí un avisito. Creo que se detuvo la pantalla. A ver.
Listo, ahí ya debería retomar. Entonces le vamos a dar un nombrecito. Yo le voy a poner acá taller. Hoy es 14 de noviembre, Uniminuto. Y aquí aparece el primer formato que vamos a ver, el .smsl. Estos archivos ustedes los pueden encontrar o en formato .smsl o .log, pero siempre van a hacer referencia a una grabación de la ventana de resultados. Vamos a guardar. Y como es una grabación, pues tiene que tener una fecha de inicio y una hora de inicio. Entonces, fíjense que acá me dice 14 de noviembre, inicio a grabar a las 9:55. Si yo hice más cosas antes de y no lo generé, no lo puse a grabar, pues eso por supuesto ya no va a quedar grabado. ¿Listo? Entonces vamos a ir a archivo, vamos a importar y vamos a traer nuestra hoja de cálculo que les envié aquí por el chat. ¿Listo? Entonces, déjenme ver, lo descargué para trabajar con la misma que ustedes tienen. Y vamos a dar clic en abrir. Entonces, cuando estamos allí, pues vamos a tener una ventanita sobre la que vamos a poder trabajar sin problema, ¿cierto? Entonces, en el navegador, déjenme regreso acá. Entonces, en esa hojita, perdón, en ese libro hay dos hojitas. Entonces, una que lleva por título categorías y una que lleva por título datos. Entonces, vamos a tener estas dos. La que vamos a cargar es la de datos y la otra la vamos a usar de apoyo para revisar nuestra información. ¿Listo? Entonces, déjenme, voy a mover esto por acá y me voy a regresar a Stato. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar la tabla que necesitamos. Entonces, ¿cuál es la tabla? Datos. Y algo muy importante, siempre que vayan a traer datos, entonces deben importar la primera fila como nombre de variables cuando esta, por supuesto, tenga ese título. Si no hacemos esto, pues entonces van a quedar todas las variables con una asociación de una letra del alfabeto. Y lo que generaría es que todas las variables, como la primera fila es un texto, pues se vuelvan alfanuméricas. Entonces vamos a modificar esto. Vamos a importar la primera fila como nombre de variables y en la parte superior vamos a encontrarnos con que pues existen tres puntitos acá, justo debajo de explorar, y aquí podríamos pensar en si nos quedamos con la tabla completa, si hacemos alguna modificación, si queremos quitar algunas observaciones, todo esto lo podemos hacer desde acá. Y bueno, entonces vamos a darle clic en OK. Y tenemos entonces pues nuestro conjunto de datos cargado. ¿Cuántas variables y cuántas observaciones tenemos en este momento? Entonces 6 variables y 4.178 observaciones. ¿Listo? Me cuentan por favor si ya pudieron descargar la tablita. Acá les leo. Entonces, lo que queremos hacer pues es una primera revisión de los datos. Entonces, en la parte superior vamos a encontrar una serie de iconos y dentro de estos pues vamos a poder trabajar con, por ejemplo, la revisión de los datos o, por ejemplo, las características de las variables, cosas por el estilo. Entonces, justamente hay uno que es un recuadrito con una lupa. Ese recuadrito con la lupa nos va a permitir navegar por los datos, es decir, saber qué es lo que tenemos. No me va a permitir modificarlos, el de modificarlos es el del lápiz. Ambos dicen, si ustedes se dan cuenta acá, ambos dicen editor de datos, solo que uno dice edición y el otro dice navegación. ¿Listo? Entonces, ahí para que lo tengan presente. Como solamente queremos revisarlos, pues entonces vamos a dar clic en el que dice solamente navegación. Y aquí, pues entonces vamos a tener nuestras variables y les cuento entonces de qué va un poquito esta tabla. Entonces, la tabla corresponde a una encuesta socioeconómica que está dividida pues en dos partes. La primera parte pues corresponde a los números de identificación. Los números de identificación pues han sido aquí modificados para anonimizar esos datos y se han puesto simplemente números consecutivos. Una variable que lleva por título género, bueno, que en realidad debería decir sexo, pero
Vamos a modificarlo ya en un momentito. La variable edad, esto está en años, el estado civil de las personas, el tipo de vivienda y los ingresos de esta persona. Entonces, lo que vamos a hacer, pues, es tener una copia de seguridad de nuestros datos. Les decía hace un ratito, pues, una de las cuestiones allí, pues, es poder tener como la certeza de que nos podremos devolver sobre la información. Entonces, acá van a encontrar la copia temporal. Si alguna de las personas que está trabajando en este momento en Stata se encuentra en sistema operativo Mac, no va a encontrar un título que diga copia temporal, sino que van a encontrar una camarita. La razón, pues es que en efecto, esta copia temporal es una fotografía. Entonces, por esa razón, aparece una camarita. La creación, pues, es a través de este icono del más. Y la configuración, pues, siempre va a ser el título copia temporal y, pues, un consecutivo de acuerdo al número de copias que llevemos. Ustedes lo pueden modificar y le pueden dar el nombre que deseen y, pues, dan clic en OK. Acá, pues, entonces nos dice la hora de la creación de esa copia temporal y el nombre que se le ha dado. ¿Listo? Ya les cuento en un momentico más sobre esa copia temporal, cuando hagamos algunas modificaciones. Entonces, bueno, ya sabemos lo que hemos cargado. Ahora vamos a empezar a hacerle consultas a la tabla para saber qué debemos actualizar. Ustedes estaban viendo hace un momentito aquí que, por ejemplo, esta variable y esta variable están en números, así que no sabemos cuáles son las categorías correspondientes en cada uno de los casos. ¿Listo? Entonces vamos a modificarla por acá. Esta les dije que se llamaba sexo, entonces vamos a modificarla. ¿Cómo modificamos las variables? Entonces nos podemos aquí fijar en la sección propiedades y allí aparece un candadito. Entonces vamos a ponerle sexo. Listo. Perfecto. Un enter. Y cuando damos clic en el enter, ustedes acaban de notar que se renombró. ¿Listo? Vamos a bloquear nuevamente el candado para que no tengamos problemas. Y aquí, pues entonces lo que vamos a hacer es dirigirnos al menú datos. En el menú datos vamos a encontrar diferentes posibilidades. La primera, que si ustedes notan, en la primera partecita, no sé si es claro acá en la imagen, pero fíjense que hay una pequeña separación, ¿sí? Hay un pequeño segmento que aparece aquí. Entonces, cuando hablamos de describir los datos, nos aparecen estas instrucciones. Cuando hablamos de cambiarlos, editarlos o manejarlos, nos aparecen estas dos de acá. Fíjense que aquí aparece. Cuando hablamos, por ejemplo, de alguna utilidad para las variables, entonces nos aparecen estas tres de acá. Por eso están separadas, por eso ustedes las van viendo separadas con pequeños segmentos. Entonces, lo primero que queremos hacer es describirlos para poder hacer consultas sobre esa información. ¿Listo? Entonces, vamos a dirigirnos acá a la opción de Codebook, que fue la que les dije hace un ratito que queríamos revisar. Y vamos entonces a dar clic acá. Nos aparece este menú y en este menú pues entonces vamos a encontrarnos varias cosillas que quisiera mencionarles. Lo primero pues ustedes notan que en ambos costados aparecen tres botones. Entonces dentro de estos tres botones pues vamos a poder hacer algunos controles. Entonces cancelar pues por supuesto nos cierra la ventana y pues ya no podemos seguir trabajando dentro de esta. Enviar y OK nos van a funcionar para ejecutar ambos las instrucciones. Sin embargo, si yo doy clic en enviar, la ventana permanece abierta. Si yo doy clic en OK, la ventana se cierra. Una vinculación con el menú de ayuda, que es este signo de interrogación en el otro lateral. Y pues acá ustedes encuentran la documentación relacionada con este visor. Vamos a subir aquí un momentito los ejemplos que les mencionaba también. Y aquí, pues, entonces, toda la sección del PDF que les mostré al inicio, que estaba justo acá. Miren, ahí lo pueden revisar rápidamente. ¿Listo? Entonces está el link de cada uno de estos casos. En el otro, en el otro botoncito, este de acá, restablecer, es para borrar cualquier cosa que hayamos ingresado
dentro de esta parte. Entonces, simplemente damos clic en restablecer, se borra. Y el último botoncito de este lado es el copiar el comando al portapapeles. Entonces, si yo di una serie de instrucciones en el menú y quiero guardarlas, entonces le voy a decir copiar el comando al portapapeles y ya, de esa forma lo puedo replicar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues describir el contenido de los datos. Esta opción me permite pues hacerle, digamos, un escaneo general a la tabla de datos. Entonces, pues vamos a revisarla. Si dejamos vacío este espacio, pues entonces va a leerme todas las variables. Si necesitamos una variable en particular, la seleccionamos desde este menú. Y una vez allí, pues entonces encontramos también una sección de restricciones. Por ejemplo, únicamente quiero que haga, no sé, la descripción para las personas que tengan más de 40 años, por ejemplo, podríamos crear esa instrucción. O solamente haga la revisión para las primeras 100 observaciones, también lo podemos crear. Una sección de opciones donde vamos a conocer si, por ejemplo, hubiesen problemas potenciales en nuestro conjunto de datos, o, por ejemplo, si tuviéramos valores faltantes, entonces que nos reporte el patrón de valores faltantes, que nos imprima pues el nombre del conjunto de datos y la fecha de la última actualización si es que nos lo están entregando y le han hecho pues algún ajuste, cosas por el estilo. ¿Listo? Entonces en la pestaña principal lo voy a dejar vacío porque quiero que haga un recorrido por las 4.178 observaciones y las 6 variables. Entonces vamos a dar clic en OK y tenemos acá nuestra información. Entonces noten que, por ejemplo, nos dice, bueno, la variable ID es una variable de tipo numérica, con una naturaleza entera. Tiene un rango de 1 a 3.928. Tiene 3.928 observaciones únicas, ¿sí? Únicos valores. Nos dice que hay 200 valores perdidos de los 4.178. Pero fíjense que acá nos muestra la media y la desviación. ¿Listo? Entonces, aquí pues de pronto, si lo revisamos, pues acá hay un problema en esa naturaleza de la variable. Recuerden lo que les había dicho hace un ratito de esa variable identificación. Entonces, ¿por qué creen que está habiendo aquí un problema? Si de pronto lo revisamos. Bueno, bien. Entonces, revisémoslo y más adelante, entonces, lo revisamos acá en el chat. Entonces, resulta que yo les decía, pues esto es un número de identificación. Acá nos está presentando la media, la desviación y los percentiles. Pues, ¿qué es lo que está sucediendo? Eso es un error conceptual. Porque si nosotros tomáramos, por ejemplo, números de cédula, ¿cierto? O tomáramos algún código, o tomáramos, no sé, un número de teléfono y pues le hallamos alguna medida de tendencia central o le hallamos algún estadístico descriptivo, pues eso es incorrecto. Estaríamos sumando números de teléfono, estaríamos sumando cédulas y cosas por el estilo. Entonces, esta variable tenemos que ajustarla en su naturaleza. Fíjense que es la primera cuestión que encontramos acá. Entonces, esta variable es una candidata a ser modificada. De aquí, entonces, viene la variable que cambiamos aquí por su título sexo. Entonces, tenemos dos valores únicos, aquí 1, 2 y nuevamente 200 valores ausentes. De nuevo, nosotros no sabemos qué es 1, no sabemos qué es 2, así que tenemos que añadirle la información pues adecuada. Acá viene entonces la variable edad, nos dice que es una variable de tipo numérica en formato byte, que tenemos 200 valores ausentes, tenemos un rango de edades de 23 hasta 76 años, tenemos 53 edades únicas, la media de las edades en nuestro conjunto pues es 44 prácticamente, la desviación estándar es 11.2 casi. Los percentiles entonces nos muestran la información para el 10, el 25, el 50, el 75 y el 90. Entonces, acá, por ejemplo, podemos empezar a revisar la distribución de nuestra información, dado que tenemos la media, tenemos la mediana, y aquí pues también podemos revisar desde dónde hasta dónde van esos valores, y también empezar a analizar si existen, por ejemplo, candidatos a valores atípicos. Entonces ya tenemos valores ausentes y podemos empezar a pensar en los valores atípicos.
Por acá en estado civil, pues el comportamiento es similar a lo que veíamos en la variable sexo y para tipo de vivienda de igual manera. Con ingreso, pues entonces vamos a encontrarnos con un comportamiento similar al que encontrábamos en la variable edad. En estos, pues, tenemos algunos ajustes que realizar, así que vamos a iniciar con ese tratamiento. ¿Listo? Entonces, lo primero que dijimos es que nuestra variable ID debe transformarse. Entonces, vamos a llevarnos esta información a la sección datos y aquí vamos a encontrar la sección de modificación. Recuerden que les dije que era el segundo espaciecito, el que estaba entre el primero y el segundo segmento. Entonces, acá vamos a encontrar la opción de editar los datos. Vamos a dirigirnos a crear o cambiar datos. Y en crear o cambiar datos vamos a encontrar la opción otros comandos para transformar variables. Entonces, aquí una claridad, de pronto que no se vayan a confundir cuando vayan a este menú, porque hay uno justamente en la tercera línea que se llama, otros comandos para crear variables. La variable ya está creada, lo que necesitamos es transformarla, ¿listo? Entonces vamos a escoger la opción otros comandos para transformar variables. Y aquí, pues entonces, vamos a encontrarnos con la conversión, la recodificación, las opciones de cambiar algunos datos o las opciones de revisión de duplicación y cosas por el estilo. En este caso, nosotros lo que queremos es convertirlos. Entonces, vamos a fijarnos en las opciones que llevan por, digamos, por inicio esta posibilidad de conversión y lo que tenemos entonces son unas características. Entonces, miren, la primera dice que convirtamos el arreglo de los datos de ancho a largo. En este caso no, lo que queremos es convertir una variable. Entonces acá viene, convertir una variable numérica etiquetada. No, nosotros aún no hemos etiquetado algo, así que no podemos transformar algo que no existe. Acá convertimos una variable de tipo alfanumérica a una numérica. No, es justamente lo contrario a lo que queremos llevar a cabo. Y aquí nos muestra la opción de convertir variables numéricas a alfanuméricas. Entonces vamos a dar un cliccillo ahí. La opción lleva por título toString y lo que nos dice es, bueno, vamos a convertir esa variable que usted vaya a seleccionar. En este caso me dice, bueno, Erika, ¿usted qué variable quiere elegir? Entonces, tiene que ser una variable numérica, por supuesto. Entonces, voy a tomar la variable ID. Y tengo dos opciones para esa conversión. La primera, pues, crear una variable que obedezca, entonces, a una cuestión alfanumérica. Y la segunda es reemplazar la existente y cambiar su naturaleza, que es justamente lo que queremos hacer, porque no nos queremos llenar de muchas variables, sino que lo que queremos es hacer la modificación de manera inmediata para poder trabajar sin mayor inconveniente. Entonces vamos a dar clic aquí en convertir la variable especificada y vamos a dar clic aquí en OK para que se cierre la ventana. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice? Antes esta variable era de tipo entero, ahora es una variable string 4. ¿Por qué string 4? Fíjense que cuando nosotros revisábamos por acá, entonces empiezan a aparecer algunos colores, ¿no? Entonces, sabíamos también, a ver, déjenme, voy a reducir aquí esto, cuando nosotros revisábamos por acá, entonces nos decía que las observaciones iban desde 1 hasta 3928. ¿Cuántos dígitos tiene 3928? Entonces, ¿cuántos dígitos? ¿Cuántos caracteres? Perdónenme. Entonces, aquí están 4 caracteres. Es decir, que a lo más va a necesitar 4 caracteres para los espacios disponibles. Por eso lo vuelve un string 4 en este caso. Y me iba aquí para el editor para mostrarles que empezaban a aparecer algunos colores. Entonces, siempre que veamos una variable en color rojo, en stata, pues va a corresponder a que esta variable es una variable de tipo alfanumérica. Una variable en color negro, como la variable edad o como la variable ingreso, nos va a dar cuenta pues de que esta variable ha sido, digamos, puesta a disposición en un formato netamente numérico y con una estructura pues que obedece a esto. ¿Listo? La siguiente cuestión que teníamos que
modificar era la variable sexo, la variable estado civil y la variable tipo de vivienda. ¿Por qué las tenemos que modificar? Porque nos está diciendo que acá aparecen los valores, pero nosotros no tenemos ni idea de cuáles son esas categorías de los valores, ¿cierto? Estas son las famosas variables con categorías de valor. Entonces vamos a irnos aquí, justo debajo del menú estadísticas, vamos a encontrar un icono que lleva por título manejador de variables. Para llegar a este menú también podemos dirigirnos desde la sección datos, manejador de variables. En Windows, en Mac va a aparecer en la misma parte. En Mac vamos a encontrar adicional un loguito, un iconito, perdón, justo al lado del manejador de variables, que nos permite algo bien interesante, que es los menús recurrentes. Entonces ahí lo podemos configurar también. Entonces acá vamos a entrar al manejador de variables y tenemos aquí nuestras variables pues a revisar. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, entonces vamos a consultar la modificación. Fíjense que la variable ID ya me muestra pues mi formato, ¿cierto? Un formato aquí de tipo string, aquí lo podemos ver. Y vamos a encontrarnos con que la variable sexo, miren acá, es una variable numérica y se activa la opción etiqueta de valor. Entonces vamos a dar clic en manejar y nos aparece un administrador de los valores de las etiquetas. Entonces, en el Excel que les compartí, por acá, aparece una hojita que se llama categorías. Entonces, esas son las que vamos a usar para trabajar con la información. ¿Listo? Entonces, ¿cómo creamos una etiqueta? Nos dirigimos a crear etiqueta y damos el nombre que va a llevar esa etiqueta. Nosotros le podemos poner el nombre que quisiéramos. En este caso, simplemente por comodidad, voy a tomar el mismo nombre de la variable. Entonces, le voy a poner sexo, valor 1. Entonces, vamos a ponerle aquí femenino según nuestra tabla. Añadimos 2. Masculino, añadimos. Y entonces verificamos nuestros valores. Valor 1, valor 2 y damos clic en OK. Acá vamos a encontrarnos a través de este más, vamos a poder desplazar la estructura que le hemos dado pues a esas categorías. Entonces, vamos a cerrarlo aquí un segundo y me voy a dirigir acá. Etiqueta de valor, selecciono la variable sexo, perdón, la etiqueta sexo, aplicamos y me voy a dirigir a mostrarles cómo empieza a verse esto. Entonces, fíjense que aparece un nuevo color, el color azul. Entonces, tenemos las alfanuméricas, que son las variables en color rojo o las variables de tipo texto. Tenemos las variables en color negro, las variables numéricas, y tenemos las variables en color azul, que corresponden a las etiquetas de valor. ¿Listo? Entonces, continuamos con nuestra tarea. Vamos a minimizar acá. Vamos a movernos, vamos a movernos acá sobre el manejador de variables y vamos a modificar la siguiente. Entonces, cuando nosotros entramos pues a cada uno de los menús, podemos hacer, digamos, esto de forma cíclica y podemos crear bancos de etiquetas. Entonces, podemos añadirle esto a otro conjunto de datos y cosas por el estilo. Entonces, bueno, vamos a dar clic aquí en manejar. Nuevamente, crear etiqueta. Acá, pues, entonces tenemos estado civil. En el nombre vamos a asegurarnos de no dejar espacios o caracteres especiales. Fíjense que si yo dejo un espacio acá y le voy a dar clic en OK, entonces me dice que no es un nombre válido. Lo mismo si le pusiera una tilde o alguna cuestión por el estilo. Entonces vamos a ponerle estado civil. El valor 1 va a corresponder a casado. Añadimos el valor 2. Va a corresponder a separado. El valor 3, por acá, va a corresponder a soltero. Añadimos valor 4. Unión libre. Aquí sí podemos trabajar con tildes. Añadimos el valor 5.
va a corresponder a viudo. Y añadimos. Damos clic en OK. Tenemos nuestra etiqueta, fíjense ahí, la podemos revisar. Y vamos a crear la siguiente. La siguiente es tipo de vivienda. Crear etiqueta. Tipo vivienda. Y le indicamos los valores. Entonces, valor 1, vivienda familiar. Valor 2, una vivienda arrendada. Y valor 3, una vivienda propia. Añadimos, damos clic en OK. Entonces ya tenemos nuestra información. Aquí pues ya simplemente cerramos. Y nos vamos moviendo sobre la variable que necesitemos modificar. Entonces, la etiqueta de valor, esta es estado civil. Damos clic en aplicar. Y nos movemos sobre tipo de vivienda. Listo. Tipo de vivienda. Aplicamos. Y ya, entonces ustedes notan que en la sección etiqueta de valor aparecieron las 3 etiquetas que añadimos en este caso. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar por acá. Y vamos a movernos sobre el editor de datos. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos unas variables que aparecen en formatos de etiquetas, otras variables que aparecen numéricas y otras variables que aparecen alfanuméricas. Fíjense, por favor, en este espaciecito de acá, lo que va a empezar a aparecer. Entonces, yo me paro sobre una variable en color negro, por ejemplo, la edad o el ingreso. En la parte superior me deja ese mismo resultado, ese mismo, la misma vista que estamos teniendo en este caso. Si me paro sobre una variable en color rojo, sucede exactamente lo mismo. Pero noten que si yo me paro sobre una variable en color azul, ¿sí? En tipo de vivienda, en estado civil o en sexo, arriba no dice femenino o arriba no dice casado o soltero o propia, ¿sí? Arriba está la asociación del número. Entonces noten que se está, digamos, actualizando la variable, pero su naturaleza no se está modificando. Aquí no hicimos lo que hicimos con la variable ID. ¿Sí? Aquí no le dijimos, esta variable va a corresponder a una variable de formato alfanumérico. No, aquí lo que hicimos fue cambiarle la estructura para poder leer los datos. ¿Listo? Entonces, de esa manera, pues encontramos esta opción. Y una recomendación, siempre que vayan modificando los datos, pues creen una copia temporal. Las copias temporales no les van a hacer peso en el recurso del disco o cosas por el estilo, porque una vez ustedes cierren la ventana de Stata, pues estas desaparecen. Y sí se pueden ahorrar bastantes dolores de cabeza en términos de que puedan recuperar su información. Entonces vamos a darle aquí a agregar, vamos a darle OK. Y tenemos entonces nuestra segunda copia temporal. ¿Listo? Entonces, fíjense que si nosotros volvemos a correr la instrucción, les decía hace un ratico, este de acá va a estar relacionado con el archivo log. El historial va a estar relacionado con el archivo do. Entonces, el archivo log, les decía, es una grabación de la sesión de los resultados. El archivo do es justamente la rutina de lo que se trabaja, el archivo que va a estar relacionado con lo que se hace, ¿sí? Tal cual. Entonces, fíjense que acá, en esta sección del historial, mi línea número 6 corresponde al codebook. Entonces, yo puedo simplemente seleccionarla una vez y esta aparece aquí en la sección de los comandos, o puedo seleccionarla 2 veces y esta se ejecuta. Si ustedes notan cuando la ejecutamos, entonces esos problemas que estábamos viendo hace un ratito, pues ya no están en este caso. Fíjense que acá me dice, bueno, esta variable ya es string, esta variable, por ejemplo, entonces tiene una etiqueta, la etiqueta es la etiqueta sexo, tenemos entonces estas características, miren que tenemos 1458 personas en esa encuesta, que aparecen con la asociación en la variable sexo femenino y 2520 que aparecen con la asociación en la variable sexo masculino. Entonces tenemos acá, bueno, más de, bueno, casi el doble en realidad.
de observaciones para femenino con respecto a las de masculino. Lo mismo aquí para el estado civil, entonces ya tenemos acá pues nuestra, digamos, suerte de tablita para que podamos leer los datos. Vemos que la categoría con mayor información es la categoría casado y la categoría con menores datos es la categoría viudo. ¿Listo? Por acá, entonces, 2.077 personas de las 4.178 tienen vivienda propia, 564 vivienda familiar y 1.337 pues viven en una vivienda arrendada. Y así con cada uno de estos casos. ¿Listo? Entonces tenemos el primer ajuste. Vamos ahora a abordar el segundo ajuste. Entonces vamos a dirigirnos a datos, utilidades para datos, y en utilidades para datos entonces nos vamos a encontrar las utilidades para las notas y las utilidades para las etiquetas. Entonces aquí en las utilidades para las etiquetas nosotros podemos producir un libro de códigos de las etiquetas de valor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, producir aquí el libro de códigos, acá pues van a dejarse alojadas pues todas las etiquetas, que este vendría siendo el diccionario de las etiquetas, ¿cierto? Entonces, vamos a darle enviar. Y fíjense, nos arroja aquí cada una de las variables pues que están etiquetadas, por supuesto, ¿no? Entonces, la variable estado civil, entonces cuenta con, perdón, la variable estado civil, ay, perdón, no sé por qué se va para abajo, ya. La variable estado civil cuenta con una etiqueta de valor que lleva por título estado civil, los valores van del 1 al 5, tenemos aquí pues alguna información sobre esas etiquetas, entonces tenemos que, por ejemplo, la etiqueta sexo pues tiene 2 valores, fíjense acá, no tiene valores perdidos, tiene aquí una categoría que se llama femenino y una categoría que se llama masculino y está asociado a una variable que lleva por título sexo, ¿no? Y así con cada una de ellas. Asimismo, entonces vamos a encontrar una sección para añadir esas observaciones. Entonces recuerden que cuando yo me paré por acá en la sección propiedades, había un titulito que decía notas, ¿listo? Entonces vamos a abrir ese candado, vamos a modificar aquí las notas y fíjense que hay una sección que dice variables y una sección de notas que dice datos. Cuando nosotros asociamos una nota a la variable, entonces va a quedar registrada con esta variable en particular. Si lo hacemos en el campo que dice notas de datos, pues va a quedar ajustado a todo el conjunto, ¿listo? Entonces vamos a ajustar esta de acá, entonces la variable ID. Entonces vamos aquí a decirle añadir. Le voy a decir que la variable ID se modificó. Entonces era, se modifica. Era int, ahora es str. ¿Listo? Vamos a enviarlo. Bien. Entonces, si nosotros nos vamos nuevamente aquí a la opción de revisión del manejador de variables, ustedes pueden notar que aparece la nota sobre el conjunto de datos, pero particularmente aparece sobre la variable. ¿Listo? ¿Qué va a suceder en los otros casos? Entonces, bueno, yo sé que las otras variables tienen etiquetas de valor, entonces pongamos eso acá directamente. Vamos a ponerle las variables. Y aquí vamos a poner las que cambiamos. Sexo, estado civil y tipo de vivienda. Ahora tienen etiquetas de valor. Ok. Vamos a enviar. Y fíjense la diferencia. Entonces aquí dice nota sobre la variable, nota sobre el conjunto. Y lo tenemos de esa manera. Bien. Entonces, estas opciones son particularmente útiles cuando estamos trabajando
por ejemplo, desde un grupo de investigación con el mismo conjunto de datos, o si lo compartimos con nuestros estudiantes para la preparación de alguna sesión de clase, pues que podamos dejar ahí la instrucción sobre las variables para que pueda ser entendible fácilmente. Aquí mismo en el menú de datos vamos a encontrar una sección que lleva por título duplicados. Entonces, en utilidades para datos encontramos estas tres instrucciones: reportar y listar observaciones duplicadas, marcar observaciones duplicadas y borrar observaciones duplicadas. Entonces, les decía también al inicio de la sesión de hoy, perdón, de la sesión de hoy que todo iba a estar organizado para ir de lo más general a lo más particular, ¿sí? Y en ese mismo sentido, pues entonces vamos a estar pensando en un paso 1, paso 2, paso 3, ¿cierto? Entonces vamos a dirigirnos aquí a datos, utilidades para datos, y lo primero que vamos a hacer es reportar y listar si existen observaciones duplicadas, si existen observaciones que nos estén dando problemas. Vamos a darle clic aquí, reportar y listar, y nos pregunta cómo queremos pensarnos el duplicado. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, por ejemplo, si es que, por ejemplo, no se puede repetir una sola variable. O, por ejemplo, yo tengo una lista en la que un número de identificación, se me fue el nombre, un número de cédula, puede aparecer varias veces, pero con información de otras variables diferentes. Entonces, eso no sería un duplicado. Entonces, lo que vamos a hacer en caso a Stata es que vamos a entender un duplicado cuando se repita la información en todos los casos, en todas las columnas, es decir, que tiene que analizar las 4.178 observaciones y verificar si, no sé, una observación X está igual a una observación X más 1 o X más N. En ese caso, pues entonces vamos a pensar en el duplicado. ¿Listo? Entonces vamos a decir, repórteme los duplicados. Lo voy a enviar para que no se cierre la pestaña, a diferencia de las anteriores. Entonces enviamos y miren lo que nos dice. Fíjense, tenemos 50 observaciones con 2 copias, es decir, la observación original y una copia. Por eso tenemos 100 observaciones con problemas. Y por acá nos dice, hay 200 observaciones que tienen la misma copia, es decir, una solita se repite 199 veces. ¿Listo? Vamos a pedirle que nos liste un ejemplo para cada uno de esos grupos, es decir, para este grupo y para este grupo. Entonces, acá, ¿qué va a pasar? Pues que me tienen que salir 50 casos y uno solito por acá. Vamos a verlo. Entonces, listamos un ejemplo, enviamos y ahí están los casos que les mencionaba. Entonces, 51 que pues estaba adicional, ¿no? Entonces, 51 casos. Vamos a verlos entonces. Acá aparece. El primer grupo es este de acá. Ahí nos lo muestra. Entonces dice que la observación 3979 tiene 200 copias. ¿Y cuál es la observación 3979? Miren que acá no la refiere. Entonces, ¿recuerdan este 200 donde lo habíamos visto antes? Si de pronto alguno se aventura a pensar en dónde habíamos visto ese 200 antes. Por ahí les dejo la inquietud mientras tanto en el chat. Fíjense que la información aquí está en vacío, ¿sí? Quiere decir que son los datos que estaban arriba en blanco. Ustedes los miran aquí, son estos 200, son valores perdidos. Entonces, esos 200, lo que sucedió fue que tomamos aquí la observación 3979 y se creó de forma intencional esos 200 duplicados. Con los demás, entonces veamos cuál es el comportamiento. Bueno, hay un grupo 2 en el que hay 2 observaciones que corresponden a la observación 219. Miren que acá nos muestra el comportamiento de esa información. ¿Listo? Y así con cada uno de estos. Entonces va a mostrar la información para cada uno de los grupos, de esos 50 grupos de los que estábamos hablando hace un minuto. Y pues vamos a poder revisar cada uno de esos casos. ¿Listo? Entonces,
Ya listamos ya listamos el reporte, ya listamos el ejemplo para ese reporte, así que vamos a irnos al paso 2. Datos, utilidades para datos, y vamos a marcar las observaciones duplicadas. Vamos a dar clic aquí. Y de nuevo nos pregunta, ¿cómo queremos pensar ese duplicado? En este caso, pues ya dijimos, lo vamos a dejar vacío para todas las variables, de manera que esa sea la forma en que se piense el duplicado. ¿Listo? Y aquí aparece pues la primera forma de crear un duplicado. Entonces vamos a crearlo. La primera forma de crear un duplicado no, sino la primera forma de crear una variable. Discúlpenme ahí la imprecisión. Entonces vamos a crear la variable a través de los análisis que se realizaron en el anterior caso para los duplicados. Entonces le vamos a dar un nombre. Yo le voy a poner duplicados para que la podamos encontrar ahorita muy fácilmente. Y voy a darle clic en OK. ¿Listo? Entonces miren lo que sucedió. Dice que ha creado una etiqueta para esto, ¿sí? Y que ha generado una variable, pues que se llama duplicados. Que si ustedes lo notan inmediatamente acá en el conjunto de datos, acaba de aparecer después de ingreso. Y ustedes ven también que pues ahora aparecen 7 variables, ¿cierto? Porque se modificó la información. Entonces veamos esa variable. Noten que esa variable pues está asociada con la información de si hay o no hay problemas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sabemos que hay problemas? Vamos para arriba. Voy a regresarme acá. Listo. Ustedes ven que acá hay una serie de valores. Entonces me dice, bueno, con 3.878 observaciones no tenemos ningún problema. Y aparece un 0. Luego acá dice, bueno, hay 50 observaciones que sí tienen y hay 199 observaciones que sí tienen ese problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a fijarnos en las observaciones, perdón, que sean distintas de 0, porque cuando son iguales a 0, pues ya sabemos que no hay problema alguno. Entonces vamos a ir aquí a la parte superior, debajito de herramientas, aparece la opción filtrar observaciones, ¿listo? Y el filtro de observaciones, entonces, pues tiene aquí 3 puntitos para crear expresiones. Cuando nosotros vamos aquí, entonces nos aparece este constructor. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, vamos a ir a dirigirnos a la sección variables, acá en la sección variables, y aquí pues entonces vamos a trabajar con la variable duplicados. Entonces doble clic sobre duplicados, ahí la sube. Vamos a darle un clic sobre cualquier parte de la pantalla para que deje de estar en color azul. Y le vamos a decir que lo que sea distinto, aquí tenemos entonces nuestros operadores lógicos. Entonces aquí el igual, el mayor y el mayor igual o el menor igual, y el diferente con el signito de exclamación. Que sea diferente a 0. Vamos a darle clic en OK. Aplicamos. Llevamos esto para acá. Listo. Y si ustedes se fijan en la parte inferior de mi pantalla, y bueno, si están revisando en la de ustedes, pues van a notar que dice que el filtro se ha encendido. Y dentro de esas observaciones, tenemos 300 observaciones que cumplen esa condición de las 4.178. ¿Cuáles 300? Revisemos, pues son estas 100 de acá y estas 200 de acá. Entonces ahí están las 300 observaciones, pues que se deben modificar. ¿Listo? Entonces de nuevo, ahí está el filtro encendido. Y aquí vemos que hay 300 observaciones, digamos, culpables de eso que estamos buscando. Entonces vamos a minimizar. Vamos a dirigirnos ahora a la revisión de los datos. Aquí pues vamos a dirigirnos a utilidades para datos. Y en utilidades para datos pues vamos a ir a la última instrucción de utilidades para datos, que es la de borrar las observaciones duplicadas. ¿Y cómo borramos los duplicados? Pues entonces de nuevo, ¿cómo hemos pensado el duplicado durante toda la sesión? Entonces podemos considerarlo sobre una variable o sobre el total de los datos. En este caso, pues lo hemos considerado sobre el total de los datos, que
si ustedes lo notan ahí, pues están las dos opciones con respecto a estas variables. Cuando le damos con respecto a una variable en particular, la recomendación pues siempre es que forcemos la opción de revisión, ¿sí? Ustedes notan que dentro de ese menú va a aparecer, permítanme, lo ponemos acá, dentro de ese menú cuando le dan borrar con respecto a estas variables, aparece la opción de forzar la eliminación. Pues lo que va a hacer es obligar básicamente a que se desaparezca esa observación. Entonces por eso les decía, si la vamos a pensar de esa manera, pues es porque estamos completamente seguros de que una de esas variables pues no puede obedecer a una repetición. ¿Listo? En otro caso, pues entonces haremos uso de la misma metodología que estamos trabajando. Borrar duplicados con respecto a todo el archivo de datos. Damos clic en OK para que se ejecute. Y dice que se han borrado 249 observaciones. ¿Por qué 249? ¿Por qué no 250? Fíjense que acá teníamos, voy a ir aquí. Para que no tengan que estar haciendo esto que yo estoy haciendo, de desplazarse con el cursor y demás. Entonces pueden hacer uso de la herramientica que les mostraba arriba hace un momentito. Entonces, fíjense que están las 199 y aquí las 50 de este lado. Y acá teníamos 100 y aquí teníamos las 200 con este filtrico, que eran las 300 que nos aparecían hace un momento, ¿no? Entonces acá pues simplemente pensamos en lo siguiente. Son 199 porque una de las observaciones está, si bien en blanco, es una de las observaciones que quedaría como original, digamos. Entonces vamos a cambiar acá del editor de datos en formato navegación al editor de datos en formato edición. El menú es exactamente el mismo. Aquí me pide que si voy a hacer el cambio, le voy a decir que sí. Y entonces el menú es exactamente el mismo. Fíjense que si ustedes se desplazan a la parte inferior, dice que en este momento hay un filtro encendido, ¿sí? El filtro de duplicados, que ahí nos estaba mostrando. Entonces, ¿quién tiene el 199? Pues la observación 3929. Entonces, aquí pues simplemente la vamos a retirar. Vamos a seleccionarla, clic derecho, datos, y ahí van a usar la opción descartar datos seleccionados. Nos pregunta que si estamos seguros de descartar esa observación, le vamos a decir que sí. Y dice entonces que se ha quedado con 50 observaciones de 3928. Con 50 observaciones, ¿por qué? Pues porque recuerden que tenemos encendido un filtro. Ese embudo, pues lo que está es filtrando. Vamos a decirle que vamos a remover el filtro. Y fíjense que nos quedamos con únicamente 3928 observaciones. Hemos hecho la limpieza general de los datos y pues esto nos da cuenta de que esos datos pues ya obedecen a un conjunto sin ese problema de los duplicados. Después de esto, pues entonces nos vamos a fijar en lo siguiente, y es que nosotros tenemos aquí la variable que creamos con la sección de las etiquetas, ¿cierto? La variable que le pusimos por título duplicados, y esta variable pues simplemente la creamos para la revisión general de nuestros datos. Entonces ya hicimos esa revisión de los datos, pues tenemos que removerla. ¿Cómo la vamos a remover? Tal cual como quitamos hace un momento la observación, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer, si estamos en un computador Windows, Linux, podemos usar la tecla suprimir o podemos seleccionar clic derecho y seleccionamos aquí la opción datos y nuevamente descartar los datos seleccionados. ¿Está seguro que quiere retirar? Sí, estoy segura. Entonces tenemos ahora sí la información aquí con la estructura que estábamos viendo. Entonces tenemos acá la información limpia, organizada, y si nosotros volvemos a correr acá, vamos a correr nuevamente la orden. Voy aquí a dirigirme a la orden 19, voy a darle doble clic y me dice ya no hay ningún problema con la información.
De hecho, si volviéramos incluso a correr el codebook, que en este caso está en la línea 15 o en la línea 6, pues nos damos cuenta, perdón, vamos a correrlo aquí un momentico. Nos damos cuenta que ya no tenemos el problema de los valores ausentes. Miren que ya todos están limpiecitos. Tenemos una estructura de tabla sin un problema pues en la naturaleza de las variables, sin un problema en la estructura de las categorías, y hemos eliminado los valores aquí que estaban reportados como duplicados y como valores ausentes también. Entonces, vamos a encontrar diferentes alternativas, por ejemplo, para el manejo de los valores ausentes. Por ejemplo, no sé, la imputación múltiple, o revisar, por ejemplo, pues la estructura la cantidad de datos ausentes reportados, cosas por el estilo. Entonces, en cada uno de esos casos, vamos a poder recurrir a una alternativa distinta. Cuando hemos hecho esto, pues entonces tenemos lo siguiente. Vamos a fijarnos en que las instrucciones de descripción cuentan también con algunas otras características. La que veíamos hace un momento era la descripción de codebook, y aquí aparece la opción de inspeccionar variables. Vamos a dar clic sobre inspeccionar variables. Y fíjense que el titulito dice que es un sumario simple para atributos de los datos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues esta es una revisión para variables que tengan un formato numérico, pero que además tengan un sentido numérico. Fíjense que, por ejemplo, la variable sexo, la variable estado civil y la variable tipo de vivienda aparecen acá, porque pues son variables que están con un número. Sin embargo, las que tienen un sentido numérico, pues son la edad y el ingreso. Entonces, veamos, por ejemplo, la edad y el ingreso. Vamos a dar clic en OK. Y acá podemos notar rápidamente que si acompañamos esto de lo que veníamos viendo hace un momentito con el codebook, pues ahora sí entonces podemos corroborar algunas cosas. Entonces tenemos una suerte de histograma aquí relacionado, y fíjense, aquí entonces tenemos una suerte de histograma para los ingresos. Es una aproximación pues a esa opción de visualización. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora pues corresponde a un espacio de guardado de la información. En Stata siempre vamos a guardar de atrás para adelante. Lo último que abrimos es lo primero que vamos a guardar. Entonces, ¿qué fue lo último que abrimos? Nuestro conjunto de datos. Vamos a guardarlo. Vamos a ir a archivo, guardar como. Voy a irme a mi carpeta. Y aquí pues entonces aparece un segundo formato del que les quiero hablar. Entonces, miren que acá aparece el punto de TA. Siempre que ustedes vean un punto de TA, corresponde a un conjunto de datos que ha sido guardado en Stata o que ha sido trabajado en Stata. El otro era el punto SMCL o el punto log, que era pues la opción de la bitácora de los archivos. El otro del que les hablé es el punto do, que corresponde pues a la asociación del historial. Y aquí pues entonces el punto de TA, vamos a ponerle aquí el mismo nombrecito. Yo simplemente por comodidad lo voy a dejar con este mismo titulito, y aquí al final le voy a poner datos. Listo, lo guardamos. Y lo siguiente que nosotros pusimos a correr, pues fue justamente, en el orden inverso, fue justamente el archivo log, ¿cierto? Entonces, como es una grabación, le vamos a decir aquí cerrar. Entonces dice que va a grabar hasta las 10:50 con 26 segundos. Perfecto. Ahora vamos a grabar, las opciones de los comandos. Entonces voy a ponerlo aquí en grande para que sea un poco mejor. Y aquí pues entonces me voy a cambiar aquí un poquito la fuente para que de nuevo pues vean más fácil. Listo. Entonces seleccionamos cualquiera de las instrucciones, no importa si es de arriba, si es de abajo, si es de la mitad, no importa. Seleccionamos una de estas, ella se pone en color azulito. Seleccionamos clic derecho
y le vamos a decir que seleccione todo. Nuevamente, clic derecho sobre la información. Y acá, pues entonces, vamos a tomar lo seleccionado al editor de archivos. Fíjense que lo que hace es enviarnos la información de pues las diferentes instrucciones que ejecutamos durante la sesión. Y aquí, pues entonces, vamos a revisar lo siguiente. A dirigirnos aquí a la parte superior y una opción, pues es siempre dejar comentados nuestros archivos. Ustedes, por ejemplo, si quisieran diseñar incluso, no sé, guías de trabajo o parciales, pues por el estilo, relacionadas con un ejemplo puntual en Stata, lo pueden hacer de la siguiente manera. En Stata nosotros podemos ejecutar comentarios. Entonces, por ejemplo, voy a poner sesión 1 taller. ¿Listo? Y aquí, pues entonces vamos marcando las instrucciones. Entonces, ¿a qué corresponde esta primera parte? Entonces, un cambio de directorio. Esta, pues, es la grabación de un archivo log. ¿Listo? Acá, pues, le voy a poner que es una bitácora. ¿Listo? Esta, pues, es la importación, una copia temporal. Aquí, renombrar una variable. Esta es la descripción del conjunto de datos. Por acá, pues, es la transformación de una variable. De tipo numérica, bueno, pongámoslo de tipo entero, a string. Listo. Acá pues le voy a poner una subsección que va a llevar este titulito. ¿Y qué es lo que hacen las subsecciones o qué es lo que hacen las marcas de inserción? Esta parte pues va a estar relacionada a algo así como cuando nosotros tenemos un separador en un libro, ¿no? Entonces que nos pueda llevar a alguna parte en específico. Entonces esta simplemente pues va a estar relacionada con etiquetas. Aquí pues entonces vamos a crear otra. Yo le voy a poner también gestión de datos, pero pues va a tener otro nombre. Estos son duplicados. Y fíjense que cuando nosotros vamos acá, ahora esto ya es un sumario. Listo. Si ustedes se van aquí a la parte inferior, cuando pues el do file se hace cada vez más largo, ustedes van a encontrar aquí las diferentes secciones. Entonces, por ejemplo, yo quiero ir a las etiquetas. Miren que ahí me lleva de manera directa. Para eso me sirve esa estructura. Entonces, en cada uno de los espacios, pues lo ideal es que siempre dejemos comentada la información para que sepamos qué es lo que estamos asociando. Y vamos a encontrarnos que cuando no hayamos guardado algo o hayamos ejecutado algún cambio y no lo hayamos pues salvado, nos va a aparecer un asterisco justo en la parte pues del nombre del archivo. Entonces ustedes pues acabaron de notar que yo generé el archivo, le hice modificaciones y demás, pero no lo he guardado. Entonces me aparece aquí sin título, 1 asterisco. Voy aquí a decirle guardar como.
y este se va a llamar entonces, le voy a poner el mismo nombre simplemente por comodidad, pero entonces acá no le voy a poner datos, sino que le voy a poner instrucciones. Lo guardamos y fíjense que el asterisco desaparece de la ventana. Entonces, rápidamente para poderles mostrar entonces la estructura que toma cada uno de los archivos, voy a cerrar aquí la ventana. Listo. Voy a abrir esta. Y acá podemos ver la información. Simplemente quisiera mostrarles la bitácora. Voy a darle un doble clic. Y les decía al inicio, es una grabación. Entonces, fíjense que en efecto, pues lo que tiene es todos los resultados, perdón, todo lo que se generó en la ventana de resultados. Entonces, ahí pues tenemos aquí una opción de revisión para poder replicar incluso la información. La única cuestión es que este no es editable, como si sucede con el archivo do-file. Y pues la recomendación ahí es que siempre guarden los dos para que en uno puedan revisar los resultados y en el otro puedan ir verificando si tienen que hacer alguna modificación para la ejecución del archivo. ¿Listo? Esta información pues entonces la vamos a guardar para poder darle el segundo tratamiento pues en nuestra sesión del día de mañana. ¿Listo? No sé si tengan alguna inquietud, algún comentario. Gracias, Erika, no, gracias por este tema tan interesante que sí es bastante amplio, pero bueno, no, interesante porque también lo desglosas de una manera que pues también les apoya a los profes a aterrizarlo mucho más. Entonces, profes, les voy a dejar aquí en el chat, ya bueno, ya les dejé el listado de asistencia para que puedan pues diligenciarlo. Y también, profes, les voy a compartir el enlace de mañana para que no haya ningún inconveniente con el ingreso y puedan ingresar de una vez para mañana. Entonces les dejo el enlace. A la misma hora nos veremos mañana en este enlace que les acabo de compartir. A las 9 de la mañana estaremos en la sesión número 2. Súper invitados a que completen pues este ciclo de capacitaciones y puedan, que, ¿por qué no?, certificarse en estos simuladores y en estas capacitaciones. Entonces, un abrazo, profes, que estén muy bien, que pasen muy buen día. Muchas gracias, Erika, muchas gracias, Vanessa, Maritza, y cualquier cosa, estamos súper pendientes aquí desde Campus Digital.